Vamos a empezar, ya son 12:30 y nos corren son muy poquitas las horas que tenemos para dar clases teóricas, entonces vamos a empezar a punto, ¿sí? La clase pasada no me vuelvo a presentar porque ya me presenté, así que vamos a continuar con la clase que vimos el martes pasado. Habíamos visto las influencias periféricas a partir de receptores que llegaban a la motoneurona alfa, ¿se acuerdan?, que es la que inerva el músculo esquelético, y cómo se desencadenaban movimientos reflejos. Y también terminamos viendo la influencia de una interneurona muy particular, la interneurona de Renshaw, que es la que le pone un freno a la motoneurona alfa para que no esté hiperactiva. Y la importancia de la interneurona de Renshaw se pone bien en evidencia cuando esa interneurona no puede actuar. Por ejemplo, cuando se bloquea con estricnina el receptor para el neurotransmisor que libera esa interneurona. ¿Se acuerdan de eso? Hoy vamos a continuar y vamos a ver las influencias a partir de las estructuras nerviosas superiores sobre esa motoneurona alfa. O sea, vamos a ver las vías descendentes. Es muy sencillo. Ustedes cuando van a los libros por ahí se van a encontrar con que se pierden un poco, les resulta complicado. Es muy sencillo. A nosotros lo que nos interesa es que sepan bien la fisiología de esas vías descendentes. Y toda vía descendente, ¿cómo se nombra? Desde el sitio de donde parte hasta el sitio de donde llega. ¿A dónde llega? Sabiendo eso y la función, no se van a perder. ¿Qué vías descendentes vamos a empezar hoy? Habíamos visto que la estructura jerárquica superior era la corteza motora, con las áreas premotora y suplementaria y una parte muy importante de la corteza parietal posterior, que es un área de procesamiento sensorial. Fíjense que si las cortezas motoras responsables de la iniciación, de la planificación, de la dirección del movimiento, no reciben información por un lado hemos visto colaterales que provienen de los receptores periféricos y de áreas de asociación de esa información sensitiva, trabaja a ciegas. No puede dar órdenes para realizar movimientos si no sabe qué es lo que está ocurriendo en los músculos, ¿sí? Entonces, esas áreas superiores son las que van a iniciar los movimientos, van a mandar información descendente que en última instancia llega a la motoneurona inferior, que es la motoneurona alfa, que es la que va a inervar el músculo para imprimirle la actividad que se requiera para el movimiento que se requiera realizar. Vamos a ver primero las vías córtico-espinales. ¿De dónde parten las vías córtico-espinales? Córtico-espinales. De corteza y llegan a médula espinal. También es muy sencillo que si ustedes lo razonan que se acuerden de lo siguiente. Habíamos visto una organización bien somatotópica de las motoneuronas alfa a nivel espinal, ¿se acuerdan? En la médula espinal, las motoneuronas alfa que están inervando los músculos distales de las extremidades se encuentran, por supuesto siempre en el asta anterior estamos hablando, pero bien distalmente, lo más alejadas posibles del eje. En tanto que a medida que íbamos yendo para el centro, para el eje central, las motoneuronas iban inervando los músculos cada vez más proximales al eje, cada vez más cercanitos al eje, que son los músculos encargados de realizar movimientos burdos o posturales. Bueno, entonces acordándose de eso, bien es fácil que se acuerden que estas vías córtico-espinales las podemos clasificar en vía córtico-espinal lateral y vía córtico-espinal ventromedial. ¿A dónde les parece? ¿Qué movimientos regirá, de acuerdo a lo que vimos, la vía córtico-espinal lateral? O sea, una vía, fíjense, la vía córtico-espinal lateral parte de las áreas motoras. Y ahora vamos a ver por qué también hay fibras que descienden con esa vía, pero que parten del área somatosensitiva. Ustedes acá tienen, acuérdense, por delante de la cisura central se encuentra la corteza motora, por detrás de la cisura central se encuentra la corteza somatosensitiva, ¿se acuerdan? Acá ustedes tienen enfrentado, fíjense, acá tenemos frente
y esto es la parte posterior. Acá este sería el cerebelo. Esta sería la parte posterior, la parte frontal, y acá lo mismo, frontal y posterior. Acá está enfrentado. Acá tenemos el área frontal y el área somatosensitiva, ¿lo ven? Las cortezas motoras por delante de la cisura central, ¿sí? Están enfrentadas los dos esquemas, ¿lo ven? Entonces, la vía córtico-espinal lateral parte de corteza motora primaria, corteza premotora y corteza suplementaria, o sea, de las áreas corticales motoras, ¿sí? Parte también del área somatosensitiva, ¿sí? Y llega a médula espinal. El componente motor que llega a médula espinal va a hacer impacto en las motoneuronas alfa que se encuentran bien distalmente con respecto al eje. El componente que llega, que parte del área somatosensitiva, que es un 30% aproximadamente, la función que se le atribuye es llegar a frenar toda la información sensitiva que entra a las raíces posteriores, pero que no sirven, que no le sirven, que es información de más, que no le sirve a la corteza motora para poder dirigir, planificar y mandar la ejecución del movimiento. ¿Entienden? Fíjense ustedes acá, en azul, fíjense, acá tenemos el área prefrontal, frontal con las áreas motoras, y esta sería la porción posterior. Acá está el cerebelo, bien posterior. Fíjense que hay fibras que parten de las áreas motoras, y en azul, lo que yo les decía, el componente que parte del área sensitiva motora, somatosensitiva, quiero decir. ¿Está entendido? Apagar la luz. ¿Cómo tenés idea cuál es el botoncito para apagar las luces blancas? ¿El 2? ¿Así lo ven? No. ¿Y otra vez? ¿Así? Sí. Bueno. Vamos a media luz. Bueno, fíjense, en rojo están las vías descendentes que parten de las áreas motoras y que llegan, miren acá, al asta anterior, haciendo impacto en las motoneuronas que se encuentran bien distalmente ubicadas en el asta anterior, ¿lo ven? En azul se encuentra esquematizado el componente que parte del área somatosensitiva y que a nivel de las raíces posteriores, ¿sí?, estaría frenando, estaría inhibiendo toda información proveniente de receptores periféricos que no nos interesa para realizar el movimiento que queremos realizar. ¿Está entendido? Ese es el haz córtico-espinal lateral. Fíjense, no tienen forma de confundirse. Córtico-espinal lateral parte del área jerárquica superior, máxima, corteza, ¿sí? Llega a nivel de las motoneuronas alfa, que se encuentran en la médula espinal, bien alejadas del eje, ¿lo ven? Bien alejadas del eje, y que son las encargadas de inervar los músculos distales de las extremidades para poder realizar movimientos finos y manipulatorios, ¿sí? El componente de este haz córtico-espinal, que acá está esquematizado en azul, que llega al asta posterior, lo que haría sería frenar información que no nos sirve. ¿Está entendido? Entonces, sobre esta base, ¿cuál es la función de la vía córtico-espinal lateral? Exacto, dirigir la realización de movimientos finos y manipulatorios, ¿sí? Si se hace un corte, por supuesto que en el ser humano nunca hay una lesión específica del haz córtico-espinal lateral. Si hay alguna alteración se destruyen varias zonas de la corteza, de donde parten también las vías ventromediales, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el mono, fíjense una característica de esta vía. Se entrecruza a nivel vulvar, ¿ven? Y llega contralateralmente, ¿sí? Entonces, cuando se hace, por ejemplo, en el mono, una sección a nivel vulvar de esa vía, en el sitio donde se entrecruza,
se observa que el mono puede pararse, puede caminar, pero pierde los movimientos manipulatorios. Por ejemplo, agarra una banana como si la mano fuera una pala, la agarra, como se dice, in toto. Pierde la capacidad, in toto quiere decir en todo conjunto, no pongas cara rara. Pierde la capacidad de esos movimientos manipulatorios que le permiten agarrar la banana, pelarla, ¿entienden? Pero puede mantener la postura, puede trepar, puede caminar. Lo que no puede hacer es realizar movimientos manipulatorios o finos. En el ser humano no se observa en clínica prácticamente eso porque nunca se ha visto ese dificilísimo que haya una lesión exclusiva de la vía córtico-espinal lateral, sin afectar la otra, ¿entendido? Bueno, de corteza, de estas vías que parten de las áreas motoras, entonces volvemos a repetir, un grupo de fibras parten, se decusan a nivel del bulbo y llegan bien a las motoneuronas que se encuentran bien alejadas del eje. Otro grupo de fibras que parten de la corteza motora y que están esquematizadas acá, ¿qué hacen? Transcurren descendentemente, mandan colaterales a estructuras que ahora vamos a ver del tallo cerebral y llegan, fíjense, primero no se decusan, ¿ven? No hay decusación. Y segundo, llegan a las motoneuronas que se encuentran bien cerca del eje. ¿Y cómo es la terminación? ¿Contralateral o bilateral? Bilateral. Y eso es muy importante para los movimientos burdos posturales que en general necesitan una bilateralidad. ¿Está entendido? Ese es el componente ventromedial del haz córtico-espinal. Es el componente ventromedial del haz córtico-espinal. Parte de áreas de la corteza motora, ¿sí? No se decusa a nivel del bulbo, llega a nivel medular impactando a las motoneuronas que inervan los músculos de la cintura escapular, pelviana, los del tronco, o sea, no los que son distales para actividades manipulatorias. ¿Está entendido? Ese es el haz córtico-espinal ventromedial o córtico-espinal ventral. Córtico-espinal ventromedial o córtico-espinal ventral. ¿Cuál es la fisiología de esa vía entonces? ¿Comandar qué? Claro, movimientos en bloque, movimientos posturales, ¿sí? Movimientos que deben acompañar siempre a la realización de movimientos más finos. ¿Está entendido? Muy bien. Acá tenemos las vías que parten del tallo encefálico. También las podemos dividir en laterales y ventromediales, ¿sí? Las vías laterales parten de un núcleo que se llama, ¿dónde está? Acá está, el núcleo rojo, a nivel del tallo encefálico. El núcleo rojo da origen, fíjense que se decusa, es una vía lateral, se decusa, ¿lo ven? Hacia el otro lado y desciende y llega entonces contralateralmente. ¿A dónde? A las motoneuronas que se encuentran bien alejadas del eje central. Por lo tanto, está comandando la realización de movimientos no posturales. ¿Pero qué pasa con esa vía? Se llama vía rubroespinal, porque parte del núcleo rojo y llega a médula espinal. Se llama vía rubroespinal. Es una vía accesoria. Si hay alguna alteración a nivel de esa vía, es totalmente compensada por la vía córtico-espinal lateral. Solamente se desenmascara la actividad de esa vía cuando hay lesión cortical. Y el núcleo rojo queda, si volvemos a la transparencia anterior, acá vemos el núcleo rojo que recibe colaterales de la vía corticoespinal lateral. ¿Las ven? ¿Sí? Como toda vía jerárquica inferior, tiene modulación o tiene una cierta modulación por parte de estructuras jerárquicas superiores. Ese núcleo rojo que da origen a la vía rubroespinal se desenmascara ¿cuándo? Cuando no hay esta influencia de la corteza. ¿Sí? ¿Qué se observa? La vía rubroespinal llega solamente hasta los segmentos cervicales y estaría controlando la actividad de los movimientos flexores de las extremidades superiores. ¿Está entendido?
Pero cuando hay una alteración del núcleo rojo, una alteración de la vía rubroespinal, es totalmente compensada esa alteración por la vía córtico-espinal lateral y las alteraciones son mínimas, insignificantes. ¿Sí? O sea que si se llega a dañar la córtico-espinal lateral, el núcleo rojo pasa a desenmascararse, pero puede manejar solamente la parte superior. Pero claro, nada más, llega a los primeros, y es más, la vía córtico-espinal es tan importante que también pierde la capacidad de realizar movimientos finos. Puede flexionar los músculos de las extremidades, pero se pierde el fraccionamiento de los movimientos, de ahí que es mucho más importante la vía córtico-espinal lateral. Como toda vía lateral, fíjense que se entrecruza y llega contralateralmente, ¿sí? Con respecto a las vías ventromediales, tenemos una vía que parte de, esta la vamos a ver a lo último, de la formación reticular. La formación reticular se encuentra a nivel de bulbo, protuberancia y parte de mesencéfalo, ¿sí? Y da origen a la vía retículo espinal. Formación reticular o sustancia reticular descendente o formación reticular descendente, manda información a médula, por lo tanto la vía se llama retículo espinal. Parte de formación reticular, llega a médula espinal. Es ventromedial, por lo tanto, ¿a dónde va a llegar? Fuerte, fuerte. Sin miedo, vamos. Fuerte, chicos. ¿A dónde va a llegar si es una vía ventromedial? Claro, fíjense, acá lo tienen. ¿A dónde llega? A las motoneuronas alfa que están inervando los músculos que tienen que ver con el mantenimiento de la postura, con la realización de movimientos en bloque, pero nunca movimientos manipulatorios o fraccionados. ¿Entienden? Fíjense que llega, también tiene esta característica de bilateralidad a las motoneuronas que están bien cerquitas al eje central. ¿Lo ven? Esa es la vía retículo-espinal, entonces que es una vía que parte del tronco encefálico y que es ventromedial, no es lateral. ¿Está entendido? Y que ayuda a mantener la postura. Es la que mantiene, ¿se acuerdan que el año pasado, la clase pasada, vimos el reflejo miotático? Bueno, esa vía retículo-espinal es la que le está imprimiendo a las motoneuronas gamma que desencadenaban el reflejo miotático, la actividad que debe tener cada reflejo correspondiente a cada músculo para mantener el tono postural adecuado que nos permita o mantener una postura sin realizar movimientos o adoptar una postura correcta que permita realizar un movimiento fraccionado. Perdón que termine, me preguntas, para eso necesitamos que cada músculo tenga un tono muscular adecuado. ¿Sí? ¿Cómo está regido ese tono muscular? Por la vía retículo espinal. Ahora me haces la pregunta. Pero si la vía fíjense dónde estábamos, acá. Pero era una estructura jerárquica superior o inferior. Intermedia. O sea, está por debajo de la jerarquía alta que tiene la corteza motora. Entonces, ¿qué pasa? Si esta vía retículo espinal actúa sola, mantiene el tono postural, pero lo hace mal. Ahora lo vamos a ver. Requiere la modulación de la corteza. Al no ser una estructura jerárquica superior, ¿por qué los fisiólogos la colocan como estructura jerárquica intermedia y no superior? Porque cuando ella se la desconecta de la corteza, se ve que el tono postural, hay tono postural, pero se mantiene mal, no es el tono postural adecuado. Por lo tanto, requiere de la actividad, requiere de la modulación de la corteza. Sí, ahora sí haceme la pregunta. O sea que innovarían las motoneuronas gamma, sería... Gamma y alfa, para mantener el tono postural, principalmente, acuérdense que no era únicamente, principalmente las gamma, que son las que desencadenan el reflejo miotático, principalmente sobre las gamma. Pero llegan a ¿qué? Al asta anterior, pero en las motoneuronas que se encuentran bien cerquita del eje. ¿Está entendido? De todas maneras, llegan principalmente a las gamma, pero en definitiva se desencadena el reflejo miotático y ¿en qué termina la información? En la motoneurona alfa. Todo termina en la motoneurona inferior, que es la alfa. ¿Está entendido eso? Otra vía importante es aquella que parte
de los núcleos vestibulares. Repasen anatomía. Los núcleos vestibulares reciben información de los receptores de equilibrio que se encuentran en la porción, ahí está, ya se está señalando, sé que lo vieron, en la porción no auditiva del oído interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy acá parada y manteniendo una determinada postura y mi formación reticular no está desconectada de la corteza, o sea, está funcionando bien, yo estoy manteniendo la postura erecta. Viene ella, se enoja conmigo y me empuja. Hay una alteración momentánea de la postura. Entonces, ¿qué pasa? Esos receptores vestibulares detectan que mi cuerpo se está desplazando hacia la derecha, y por lo tanto mandan información al núcleo vestibular para que la vía vestíbulo-espinal inmediatamente aumente mi tono extensor derecho y yo me enderece y no caiga. Vuelva a tener la postura que los comandos centrales quieren que yo tenga. Los comandos superiores, ¿entendieron? Y esa vía tiene que ser rápida, porque es una corrección rápida que tiene que hacer. Entonces, principalmente, no únicamente, pero principalmente, impacta a las motoneuronas alfa. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. La vía tectoespinal es una vía que parte del techo del mesencéfalo y que principalmente la función llega también solamente a las porciones superiores, medulares, a nivel cervical. Tiene la función de mover la cabeza en conjunto, digamos, para un lado o para el otro, pero siguiendo un objeto, siguiendo el movimiento de una referencia visual. ¿Sí? O sea, tiene la función, entonces, si yo tengo que seguir el movimiento de algún objeto, esa vía tectoespinal es la encargada de ese movimiento en bloque de mi cabeza, para que pueda seguir un blanco visual. ¿Entienden? Es una vía ventromedial. Obvio que ese movimiento no es un movimiento manipulatorio ni fraccionado, es un movimiento en bloque. Es una vía ventromedial, se llama tectoespinal. ¿Está entendido? Muy bien. Eso con respecto entonces a las vías descendentes. Fíjense que si ustedes lo razonan, no se pueden equivocar. Vamos a hacer un poquito, antes de entrar en ganglios basales y cerebelo, bien, ¿cómo funciona la formación reticular? Acuérdense que la formación reticular se llama reticular porque es una red de neuronas que se encuentra a nivel de bulbo, protuberancia, parte de mesencéfalo, y que, como dije anteriormente, es una vía, es una estructura que da origen a una vía ventromedial y que tiene que ver con el mantenimiento de la postura. ¿Cómo? Regulando el reflejo miotático principalmente, ¿sí? Esa formación reticular se divide en dos subcomponentes. Una porción de la formación reticular que se encuentra a nivel ventromedial del bulbo, la llamamos formación reticular vulvar, ¿sí? Todo el resto de la formación reticular se llama formación reticular pontina, aunque también abarca parte de mesencéfalo, pero en general se la llama, como es más abundante a nivel protuberancial, formación reticular pontina. ¿Qué hace esta formación reticular pontina? Excita a las motoneuronas gamma extensoras. A ver, ¿quién es capaz de decirme cuál es la importancia de que excite a las motoneuronas gamma extensoras? Primero, extensoras, ¿qué indica? Que están activando el reflejo miotático de qué tipo de músculos. Los extensores. Cuando se controlan los extensores, ¿qué facilitan? ¿Que yo me caiga o que yo me mantenga contra la gravedad? Que me mantenga contra la gravedad, o sea que pueda mantener mi postura, ¿sí? No caiga flexionándome, sea la postura que yo quiera adoptar. ¿Está entendido? Esta formación reticular pontina descarga prácticamente espontáneamente, tiene un nivel de descarga espontánea sumado a que recibe influencias de todas las vías sensitivas y está permanentemente activa. Por lo tanto, si ella actúa sola, tenemos todos los músculos antigravitatorios en extensión máxima. Todos nuestros músculos antigravitatorios, o sea, extensores, están en extensión máxima. El cuello totalmente estirado, las extremidades superiores totalmente estiradas, el tronco estirado y las extremidades inferiores también. Por lo tanto, no puede actuar sola.
¿Qué requiere? Un contrabalanceo de la formación reticular vulvar que inhibe a las motoneuronas gamma extensoras. Del balance de estas dos se logra el tono muscular adecuado para cada músculo y para cada postura que yo quiera adoptar. ¿Entendieron hasta acá? Ahora, ¿qué pasa? Esta dijimos que tiene una actividad intrínseca permanente y alta. Esta otra es silenciosa, no descarga. Por lo tanto, si yo tengo esto funcionando solo, esta es silenciosa, esta descarga mucho y tengo una hiperextensión de todos mis músculos antigravitatorios, ¿sí? Una hipercontracción de todos mis músculos antigravitatorios. Entonces, ¿qué requiere? La modulación de la corteza frontal. ¿Qué hace la corteza frontal? Le imprime a la formación reticular vulvar un estímulo. ¿Y qué estímulo? Estamos tan bien hechos y tan difíciles de entender cómo se logra en estado de salud esa actividad tan exacta que tenemos todos para realizar los movimientos musculares. Le imprime a la formación reticular vulvar una actividad necesaria para que justo contrabalancee la actividad de la formación reticular excitatoria y el tono muscular para cada músculo de nuestro cuerpo sea el adecuado. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿O no? Bueno, entonces volvemos a repetir, si esto funciona solo, tenemos una hiperextensión de todos nuestros músculos antigravitatorios. Si esto funciona adecuadamente conectado con la corteza motora le imprime una determinada actividad a la formación reticular vulvar. En ausencia de esa influencia, esta formación reticular vulvar es silenciosa, pero cuando está conectada le imprime la actividad para que contrabalancee los impulsos que bajan de la formación reticular excitatoria y tengamos el tono muscular adecuado. ¿Está entendido? Antes de ver esta influencia, fíjense en las próximas transparencias que puede haber dos lesiones. Una lesión que abarque y que destruya también el núcleo rojo. A nivel mesencefálico, el núcleo rojo se destruye, ¿sí? Por una lesión a ese nivel. Y a ese cuadro se lo llamó rigidez de descerebración. Lo descubrió Sherrington, fue un pionero en todos estos estudios. Pero podemos tener una lesión por encima del núcleo rojo y a eso se lo llevo, esa patología se la llamó rigidez, o ese cuadro se lo llamó rigidez de decorticación. ¿Sí? Que en realidad en clínica no se habla de rigidez, se habla de espasticidad. Cuando hay una actividad muscular exagerada, pero a costa de los músculos antigravitatorios, se habla de espasticidad. Lo que pasa es que se sigue con el nombre que le dio Sherrington a esos cuadros, porque fue el que los observó, el que los descubrió experimentalmente trabajando en animales, y los llamó rigidez. Pero en clínica se llama espasticidad. Rigidez se llama cuando hay contracción tanto de flexores como de extensores. Cuando esa costa de los extensores se llama espasticidad. ¿Está? Fíjense entonces cómo en esta foto inferior, acá estaba respetado el núcleo rojo. Teníamos la rigidez de decorticación. Estaba respetado el núcleo rojo, no había lesión del núcleo rojo. Entonces, ¿qué se observa? Extensión del cuello, de las extremidades del tronco, pero ese núcleo rojo que da origen a la vía rubroespinal y que es lateral y que estimula la flexión de las muñecas, de los codos, o sea, de los miembros superiores, quedó fuera del control de corteza. Y ahí se destapa su función y se observa una fuerte flexión de los miembros superiores. ¿Lo ven? Ahí se ve entonces que el núcleo rojo, cuando está actuando sin la modulación de la corteza, está rigiendo la flexión de los músculos de las extremidades superiores. Se ve bien claro en ese tipo de cuadro, ¿está? Pero cuando tenemos rigidez de descerebración, donde el núcleo rojo está destruido, ya esa información que parte del núcleo rojo hacia, motoneurona, etcétera, y los músculos flexores ya no existe, porque el núcleo rojo está destruido.
Y entonces, ¿qué tenemos? Una hipertonía extensora en todo el cuerpo, incluyendo las extremidades superiores. Y a ese cuadro Sherrington lo llamó rigidez de descerebración. ¿Está entendido? Esto es lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta. Y acuérdense, cuando lo vuelvan a estudiar, cualquier duda, pasen y pregúntenme. Acá lo que les quise mostrar fue la influencia del cerebelo a nivel del tono muscular. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a los libros, la mayoría les va a decir, la lesión del cerebelo puede generar hiper o hipotonía, pero en el ser humano predomina la hipotonía. Entonces les traje eso para que no se confundan y cuando lo lean en el libro lo entiendan. Una porción del cerebelo se llama vermis, ahora vamos a ver, y que es la corteza cerebelosa, que tiene un núcleo cerebeloso asociado que es el fastigio. ¿Sí? Esto es cerebelo, corteza cerebelosa con su núcleo asociado. ¿Sí? ¿Qué hace el núcleo fastigio? Manda impulsos estimuladores hacia el tono extensor. ¿Lo ven? Ya sea a través de núcleos vestibulares o formación reticular pontina, alfa o gamma, manda impulsos estimulatorios. ¿Estamos? ¿Qué hace la corteza cerebelosa? Le impone un freno a esas estimulaciones. Pero en realidad lo que sale del cerebelo es estimulación. ¿Sí? Con un cierto freno dado por la corteza cerebelosa, pero la salida es la estimulación. ¿Está entendido? Por lo tanto, cuando hay lesión cerebelosa, esa estimulación no ocurre y en el ser humano ocurre hipotonía. ¿Por qué los libros dicen que en algunos casos se produce hipertonía y en otros hipotonía? Porque ellos dicen, si se destruye solamente esta porción del cerebelo, va a haber hipertonía. Si se destruye solamente esta porción del cerebelo, va a haber hipotonía. Pero en realidad, en clínica nunca se ve una alteración solita o de la corteza cerebelosa o del núcleo. Se altera la corteza cerebelosa con su núcleo asociado. Por eso, para cuando vayan a los libros y les digan que puede ocurrir hiper o hipotonía, pero en el ser humano predomina la hipotonía, se debe a esto. Por eso se los traje. ¿Está entendido? Bueno, vamos a pasar ahora a las funciones del cerebelo. Primero vamos a empezar por el final, que es lo más fácil. Los ganglios basales. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase las estructuras jerárquicas que había dos estructuras, cerebelo y ganglios basales, que no formaban parte del eje motor, pero que estaban colaborando con ese eje motor? Entre ellos ganglios basales y cerebelo. ¿Sí? Entonces, los ganglios basales son estructuras accesorias que están colaborando con ese eje motor, que no están comandando ni mandando información a médula. Y acuérdense la regla mnemotécnica, PIT. P y T. Esto resume la función de los ganglios basales en lo que respecta a su actividad motora, al circuito motor de los ganglios basales, que es lo que nos interesa en este tema. ¿En qué intervienen? En la planificación, en la iniciación y en la terminación del movimiento. Están colaborando con las cortezas motoras, PIT, acuérdense del perro, pitbull, PIT. En la planificación, en el inicio y en la terminación, pero siempre mandando información a corteza. Nunca a médula, siempre a corteza. Se establece un circuito cerrado, corteza, ganglios basales, corteza, corteza, ganglios basales, corteza. Y está influyendo en la planificación, el inicio y la terminación de los movimientos. ¿Sí? Vamos a analizar un circuito y después ustedes van a razonar el otro. Fíjense, cada vez que, acuérdense que habíamos dicho que la corteza motora primaria es la ejecutora, la premotora y la suplementaria están más encargadas de la planificación de los movimientos, ¿sí? En el inicio de los movimientos, en la planificación. Cuando se decide voluntariamente iniciar un movimiento, ¿qué va a pasar? La corteza
motora, ¿qué hace? Manda información al cuerpo estriado. Vamos a seguir información excitatoria. Acuérdense, ya vieron sinapsis con el doctor Bata, el glutamato es el aminoácido excitatorio por excelencia. ¿Sí? Entonces, cada vez que decís que esa corteza motora quiere iniciar un movimiento con propósito voluntario, manda influencias glutaminérgicas al cuerpo estriado, ¿sí? O sea, excitatorias. Ese impulso excitatorio puede seguir dos caminos: un camino corto, lo ven acá, miren el pizarrón, un camino corto, o un camino más largo, ¿sí? Tanto ese camino corto, somos medio complicados, como ese camino más largo, a la vez están modulados el pasaje del impulso eléctrico por la sustancia nigra, la parte compacta de la sustancia nigra. Repasen cuando vieron anatomía los ganglios basales, acá no podemos estar diciendo cada uno dónde se encuentra y todo, porque si no, no llegamos, ¿sí? Repasen lo de anatomía. Entonces, cada vez que llega una influencia glutaminérgica, vamos a hacer el paso, el camino más largo, el camino más corto. ¿Qué pasa? Se activa el cuerpo estriado y seguimos el camino más corto. Si se activa esta porción del cuerpo estriado, ¿qué libera? Si se activó, si fue excitado, ¿cuál es el neurotransmisor principal? GABA, libera GABA. ¿El GABA es un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio por excelencia. Entonces, ¿qué hace? Inhibe a tanto la paz reticulata de la sustancia nigra como el globo pálido interno. ¿Sí? Lo inhiben, lo frenan, ¿sí? Si se frena, ¿qué liberan estas porciones? ¿Qué neuro de los ganglios basales? Estas dos componentes de los ganglios basales, sustancia nigra, paz reticulata y globo pálido interno. ¿Qué neurotransmisor liberan? GABA. Si se inhiben, ¿liberarán más o menos GABA? Menos. Por lo tanto, están están frenando la salida excitatoria del tálamo. ¿Ven que es una salida glutaminérgica? ¿Sí? Fíjense, si liberan, vamos a analizarlo de nuevo. Glutaminérgica, estimulan cuerpo estriado libera GABA. GABA inhibe estas porciones, liberan menos GABA y por lo tanto esto se desinhibe. ¿Y qué hace? Libera más glutamato. Y por lo tanto es una vía que facilita la realización de movimientos que quiere hacer la corteza, que la está frenando. Fuerte. Facilita. Es una vía facilitatoria. A ver, lo volvemos a repetir. Vías glutaminérgicas que parten de corteza. Activan cuerpo estriado. Cuerpo estriado libera GABA. GABA inhibe sustancia nigra, paz reticulata y globo pálido interno. Si se inhibe, libera al menos GABA. Si libera al menos GABA, se desinhibe el tálamo. Libera más glutamato, que regresa a la corteza. Por lo tanto, es una vía que está facilitando la realización del movimiento que la corteza quiere iniciar, quiere realizar. ¿Entienden? ¿Sí o no? Bueno, háganlo como trabajo en su casa, es muy sencillo, sirviendo que se inhibe y que se libera, y sabiendo bien cuáles son los aminoácidos excitatorios y cuáles son los inhibitorios. ¿Sí? Ahora, la vía más larga va a llegar con retraso con respecto a la vía más corta. ¿Estamos de acuerdo? Este estímulo que llegó al cuerpo estriado puede seguir este camino. Se activa esta vía que libera GABA y que impacta sobre el globo pálido externo. Si se activa, ¿libera más o menos GABA? Más GABA. ¿Inhibe más o menos al globo pálido externo? Lo inhibe más. ¿Libera más o menos GABA? Menos GABA. Este globo pálido externo impacta sobre el núcleo subtalámico de Lewis. Tienen que saber bien las siglas, repasen de anatomía. Entonces ya hemos dicho que, volvemos a repetir, se estimula cuerpo estriado. Siguiendo esta vía, libera más GABA. Inhibe el globo pálido externo que libera menos GABA. Por lo tanto, se desinhibe el núcleo subtalámico de Lewis, que libera glutamato, excitatorio por excelencia. Activa
a la sustancia nigra, pars reticulata y globo pálido interno, que hace que se libere más GABA y le va poniendo un freno al movimiento que se inició. ¿Entienden? O sea, con retraso, fíjense, estamos tan bien hechos, lo vuelvo a repetir, que la vía más corta facilita el inicio del movimiento y la vía más larga le va poniendo un freno. ¿Sí? Cuando hay alguna alteración en esas vías, los movimientos se realizan, pero mal. Sí, hay alteraciones en el inicio, en la velocidad de inicio, hay alteraciones en el movimiento, aparecen movimientos que uno no quiere realizar, por ejemplo, movimientos balísticos, cuando hay alteración al nivel del núcleo subtalámico de Lewis, o movimientos coreicos, cuando se inhibe la vía más larga, que es la más larga se llama vía indirecta. Y la más corta se llama vía directa. O sea, la vía directa, que es la más cortita, facilita el movimiento. La vía más larga, que por ser más larga se la llama indirecta, va poniéndole fin al movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera? Bueno, todavía no se sabe muy bien. Se conocen estos circuitos y se sabe que cuando hay alteraciones en el inicio, digamos, en el tiempo de inicio del movimiento, en la finalización y además en la velocidad con que se va realizando el movimiento. ¿Sí? ¿Entendieron hasta acá? Eso ustedes háganlo en su casa y es muy sencillo. No tienen que acordarse de memoria el circuito, no tienen que acordárselo de memoria, bajo ningún concepto. Lo que tienen que acordarse es que de corteza parte información a ganglios basales y regresa a corteza. Esa información que parte de ganglios basales y regresa a corteza puede seguir dos caminos. Un camino más corto, que se llamó vía directa, que facilita el movimiento. Un camino más largo, el que se le llama vía indirecta, que le va poniendo fin a ese movimiento, le va poniendo un freno a ese movimiento. Eso es lo que nos interesa en fisiología, que les quede el concepto, no la memoria de acordarse cada neurotransmisor, cada núcleo. Eso se olvida al día siguiente de que lo leyeron. Lo que no se olvida nunca es el concepto fisiológico. ¿Les queda claro? Nadie está autorizado para tomarles los detalles, sí el núcleo fisiológico, la importancia de esas dos vías. ¿Está? Por otro lado, para complicarlo algo más, estas dos vías tienen una modulación por parte de otra porción de la sustancia nigra, que es la sustancia nigra pars compacta. Esta sustancia nigra, ¿qué está haciendo? Estimulando tónicamente la vía directa, ¿lo ven? Libera dopamina, pero acuérdense que el efecto de un neurotransmisor depende no solamente del neurotransmisor, sino del receptor involucrado. Entonces, hay distintos receptores involucrados en el origen de una vía y de la otra. Entonces, la dopamina, ¿qué hace? Facilita la vía directa y frena la vía indirecta. ¿Sí? Cuando esto está lesionado, la facilitación de la vía directa no tiene esa modulación positiva y por lo tanto se observa bradiquinesia, hipoquinesia, o sea, lentitud en el inicio de los movimientos, lentitud durante la realización de los movimientos. ¿Entienden? O sea, se observa sobre todo ese tipo de alteraciones, el típico parkinsoniano que si uno está sentado y se acerca a alguien, se levanta y al mismo tiempo le da la mano. El parkinsoniano no puede. Primero se levanta, se acerca y después le da la mano. ¿Por qué? Porque hay una lentitud en el inicio, una lentitud durante la realización de los movimientos, etcétera. ¿Entendieron? La parte de fisiopatología la van a ver bien después en fisiopatología. Ahora que les quede la base en fisiología. Bueno, esto lo ven bien en su casa, después tranquilitos, lo analizan y cualquier duda pasen por la cátedra y pregunten, que su pregunta no molesta. La otra función de otra estructura que vamos a ver es el cerebelo. Y de nuevo les vuelvo a repetir, si lo razonan, no se pueden confundir. El cerebelo tiene dos funciones principales. Interviene en la planificación de los movimientos y corrige. Planificación y corrige. PC, acuérdense. Cerebelo, PC, la computadora. ¿Sí? Cerebelo, esto era ganglios basales. Cerebelo, la regla mnemotécnica, PC, la computadora. Y interviene en la planificación y en la corrección de los movimientos.
En esta ilustración les traje las divisiones funcionales del cerebelo, las divisiones funcionales del cerebelo. Las porciones que intervienen en la planificación son las porciones laterales de los hemisferios cerebelosos. Intervienen en la planificación y no en la corrección, estableciendo circuitos cerrados como hacen los ganglios basales con corteza. Cada vez que corteza quiere iniciar un movimiento, todo movimiento es planificado. Ya sea escribir, ya sea coser, ya sea ir a agarrar un vaso, tengo que planificar a qué distancia tengo que mover mi extremidad, qué fuerza tengo que hacer para recoger el brazo. Todo movimiento debe ser planificado. No lo confundan con los movimientos programados o automáticos, que además de ser planificados requieren todo una programación previa, como manejar, tocar el piano o, ¿cómo se llama?, andar en bicicleta, que requieren toda una programación previa, y una vez que uno decide hacerlo, ya automáticamente sale todo el movimiento. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. Con respecto a lo que vimos en ganglios basales, una persona con lesiones en los ganglios basales, ¿puede manejar, tocar el piano? ¿Podrá, si está fallando ese mecanismo de los ganglios basales, actuando en íntima conexión con corteza para planificar, para dar inicio y el final correcto? No, se pierde la realización de movimientos automáticos. Totalmente, ¿entendieron? Bueno, esta porción también influye en la planificación de los movimientos, no en el inicio y la terminación, aunque indirectamente o actuando en conjunto con los ganglios basales, planifica, y de alguna manera todavía no comprendida, al planificar también tiene que estar interviniendo en cuándo se inicia y cuándo se termina un movimiento, es obvio, ¿sí? Pero esta porción del cerebelo no corrige, planifica. El resto de las porciones corrigen. Entonces, acordándose las vías, es muy fácil. A ver, si el cerebelo quiere corregir un movimiento, ¿qué tiene que saber? Lo que está comandando las estructuras jerárquicas y lo que se está realizando. Si no sabe lo que se está realizando y qué órdenes se están mandando, no puede corregir nada. ¿Está entendido? Por lo tanto, ¿de dónde recibiré información? A ver ustedes. Fuerte, fuerte, porque no se escucha sin micrófono. Dale. Perfecto. O sea, de las extremidades solamente no. De todos los receptores periféricos habidos y por haber. O sea, de los usos neuromusculares sabe qué longitud tiene cada músculo en particular. A partir de el órgano tendinoso de Golgi sabe qué fuerza está realizando cada músculo en particular. A partir de los receptores de presión sabe cómo está distribuido el cuerpo sobre la superficie. A partir de los receptores articulares sabe la posición relativa de cada porción del cuerpo, etcétera. A partir de información visual, si yo tengo que agarrar una taza, sabe la distancia que se encuentra entre la taza y mis extremidades, ¿se entienden? O sea, recibe información de todos los receptores periféricos habidos y por haber. Por lo tanto, sabe lo que está ocurriendo en la periferia. ¿Está entendido? Y además recibe información de las órdenes que se están mandando. O sea, recibe información de las estructuras jerárquicas superiores, de todas las áreas corticales. ¿Sí? ¿Y qué hace? Compara ambas informaciones. Compara qué es lo que se está mandando con qué es lo que se está haciendo. Y si no se condice lo que se está mandando con lo que se está haciendo, corrige. ¿Cómo corrige? Nunca mandando información directamente a médula. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando se estimula el cerebelo no se ve el movimiento, o sea, no manda información a médula. Manda información correctora al sitio de origen de las órdenes. O sea, ¿qué corrige en definitiva? Las vías descendentes. Acordándose de eso y de qué porción funcional del cerebelo, qué tipo de movimientos corrige cada función, cada porción del cerebelo, no se pueden confundir. ¿Está entendido? El vermis cerebeloso, esta porción central, tiene que ver con todo lo que es las vías ventromediales, por lo tanto está corrigiendo ¿qué? Claro, movimientos en bloque, movimientos posturales, ¿sí? Y también el equilibrio. La porción paravermial, o sea, la que está bien adyacente, pegadita al vermis,
a dorsolateral, dice acá. ¿Qué quiere decir? Que está corrigiendo los movimientos que bajan por las vías laterales. ¿Sí? Por lo tanto, está corrigiendo la realización de qué tipo de movimientos. Finos o manipulatorios. ¿Entendieron? Si lo único que tienen que acordarse de memoria es eso. El resto lo razonan. ¿Qué tenemos acá? Yo ya ni con lentes veo bien. Acá tenemos, fíjense, el vermis. ¿Cómo? Tenéis razón. Fíjate que vamos a presentación con diapositivas. ¿Por qué no me avisaron antes? Fíjense, acá tenemos el vermis. El vermis está corrigiendo, dijimos, movimientos posturales. Por lo tanto, la vía descendente que va a corregir es la vía córtico-espinal ventromedial, ¿sí? La vía retículo-espinal y la vía vestíbulo-espinal. O sea, la vía córtico-espinal ventromedial, que es la que parte de la estructura jerárquica superior. ¿Estamos? La vía retículo-espinal, que es la que parte del tronco vamos, fuerte. ¿De dónde parte? El tallo cerebral, el tronco encefálico, etcétera, o como quieran nombrarlo. Y la vía vestíbulo-espinal, que también se encuentra en el tronco encefálico, ¿sí? Para eso, ¿de dónde recibe información? Recibe información de las estructuras que están decidiendo la realización de un movimiento con propósito, con intención. Fíjense, esto no tienen por qué acordarse, son núcleos de relevo, no se acuerden de memoria si no pierden el concepto fisiológico. Esto que dice acá son núcleos de relevo, ¿sí? Este es el núcleo asociado del cerebelo en el vermis a la corteza cerebelosa, ¿sí? Toda porción del cerebelo funcional tiene una porción que es la corteza cerebelosa y su núcleo asociado, ¿sí? Estos son núcleos de relevo nada más. Entonces, fíjense, les llega información de qué es lo que están las estructuras jerárquicas superiores queriendo hacer. ¿Está? Recibe información de médula espinal. O sea, acuérdense, todas las entradas de todos los receptores que me desencadenaban reflejos colaterales ascendían, mandando información por un lado a corteza y por otro lado a cerebelo. El cerebelo sabe qué es lo que está pasando en cada músculo, a través de cada receptor, ¿sí? Y os complico un poco más. La interneurona de Renshaw, ¿se acuerdan que cada vez que se activaba la motoneurona alfa, activa la de Renshaw para que le ponga un freno? Bueno, la interneurona de Renshaw también le manda información al cerebelo. Entonces, ¿qué es lo que sabe con la información? La interneurona de Renshaw será activada proporcionalmente a la activación de ¿qué neurona? ¿De la? Fuerte, sin miedo. ¿Quién la activaba la interneurona de Renshaw? La alfa. Por lo tanto, la actividad de la interneurona de Renshaw es directamente proporcional a la actividad del alfa. Si esa Renshaw, además de ponerle el freno al alfa, le manda información de su grado de estimulación al cerebelo, ¿qué es lo que sabe el cerebelo? Claro, cuán estimulada está el alfa. Fíjense que tiene una información completísima el cerebelo. ¿Sabe cómo está respondiendo la motoneurona alfa también? Esa vía es a través del haz espinocerebeloso ventral, la de Renshaw, ¿sí? Pero que el concepto les quede que la interneurona de Renshaw envía información al cerebelo. Entonces el cerebelo sabe qué órdenes están mandando por las colaterales de las vías descendentes, que haciendo relevo en núcleos que no tienen por qué acordarse de memoria, llega al cerebelo. A partir de médula espinal, de todas las colaterales de las vías sensitivas que entran a partir de todos los receptores, sabe qué es lo que está pasando en cada músculo, ¿sí? A partir de la interneurona de Renshaw sabe qué es lo que está pasando en cada motoneurona alfa. Sabe cómo está respondiendo a esas órdenes. ¿Está entendido? ¿Y qué hace? Compara todo. ¿Y qué corrige? Fíjense la salida. ¿A dónde va la salida? Pasando por tálamo a corteza
y al inicio de las vías ventromediales que parten del tallo encefálico. Y le manda impulsos correctores para que esas vías descendentes manden el estímulo adecuado. ¿Les quedó claro? ¿Ven que es imposible confundirse si lo razonan? Fisiología es así, algunas cosas hay que acordarse de memoria, el resto es todo razonamiento. ¿Sí? Acá tenemos la porción intermedia, la porción paravermiana. ¿Qué corregía la porción paravermiana? Los movimientos finos. Entonces recibe información de corteza cerebral, ¿no ven? Recibe información de la periferia, compara y a dónde manda información. A los dos centros de partida de las vías descendentes laterales, la córtico espinal lateral y el rubro espinal que parte del tallo cerebral. ¿Ven que es muy fácil? ¿Lo entendieron? Y para el equilibrio tenemos que sumarle al vermis, ¿quiénes? Los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares eran aquellos que mandaban información descendente rápida cuando había una pérdida en la postura. Detectan, digamos, inclinación de la cabeza para adelante, para atrás, para el costado, aceleración angular, aceleración lineal, etcétera. Cualquier alteración en el equilibrio, sácate. Mandan información para que uno no pierda la postura. Si yo empiezo a girar para la derecha, si giro, detectan aceleración angular de la cabeza y mi tono extensor derecho aumente para que yo no pierda el equilibrio. ¿Está entendido? Si me empujan para la izquierda, mi tono extensor izquierdo aumenta. Si me caigo para adelante, el cuello se extiende para evitar el golpe de la cabeza contra el piso y mis extremidades anteriores se estiran. Y eso es rápido, no lo tenemos que razonar y pensar y hacer un esfuerzo motor voluntario. A veces nos falla, sobre todo cuando estamos viejitos, pero se va perdiendo toda la exactitud. Pero en general son todas respuestas rápidas dadas por los núcleos vestibulares que reciben información de los receptores de equilibrio ubicados en la porción auditiva del oído interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Recibe información para el equilibrio de qué? Visual, porque la información visual es importantísima para mantener el equilibrio, por eso la remarqué ahí. No quiere decir que los demás no la reciba, pero acá la remarqué para que no se lo olviden, porque es fundamental. ¿Sí? Cuando uno cierra los ojos cuesta mucho más mantener el equilibrio. Recibe información de los... Fíjense, información visual que llega a cerebelo a través de núcleos de relevo, que no se los marqué porque si no se van estudiando cosas de memoria que no hacen a la fisiología. ¿Sí? Acá hay núcleos de relevo intermedio, no los marcamos porque no hacen a la fisiología. El aparato vestibular manda información obvia a núcleos vestibulares para que inicie la respuesta y a cerebelo. ¿Sí? Compara lo que están comandando los núcleos vestibulares y la porción del vermis que está regulando el equilibrio, que acá nos lo marcamos, se los marqué acá, vestíbulo cerebelo, sí, acá les dejé marcado para que no se olviden que son esas dos porciones. Compara y que corrige la vía encargada del equilibrio, que es la vía vestíbulo espinal, que es la encargada de restablecer la postura ante una alteración del equilibrio. ¿Entendieron? Ahora yo les pregunto, esto manda información, ¿no?, al cerebelo. Ya el núcleo vestibular va a iniciar una respuesta. Entonces la corrección del cerebelo llega después. Porque cuando las vías descendentes van mandando una información, el cerebelo recibe la información, la compara y si corrige, ¿llegaría después? ¿La corrección? ¿En estado de salud no llega después la corrección? No. Entonces de eso se deduce que el cerebelo tiene una función muy importante, que es la función de predicción. A través de cómo está variando la longitud de los músculos, cómo se están activando los receptores articulares, sabe, eso lo deducimos nosotros, ¿no? Nosotros no, la gente que investiga en este tema, los fisiólogos que investigan en este tema.
A través de la velocidad de contracción, de cómo se están moviendo las extremidades, o sea, los receptores sinestésicos que indican dirección y velocidad de movimiento, ¿sí? Predice, tiene que tener esa función de predecir qué es lo que va a ocurrir en el instante posterior. Porque si no tiene esa función de predicción, mal puede corregir, la corrección llegaría tarde. ¿Entienden? O sea, sabe lo que está pasando en la periferia, sabe lo que están mandando los impulsos descendentes, pero al mismo tiempo sabe qué es lo que está, cuando le va llegando la información de la corteza, sabe qué es lo que va a ocurrir en el instante posterior. Entonces corrige inmediatamente. Eso es lo que se deduce a partir de lo que se observa en la práctica. ¿Está entendido? Ya tiene que tener esa función de predicción, si no la corrección llegaría tarde. Cuando hay lesión cerebelosa, si yo quiero agarrar este marcador, no tengo la dirección exacta. Lo más seguro es que me pase y que intente volver a agarrarlo y me vuelva a pasar, y que intente volver a agarrarlo y me vuelva a pasar hasta que lo agarro. Eso se llama dismetría. ¿Por qué? Porque está fallando la corrección del cerebelo, ¿sí? Y eso genera un temblor intencional. Un temblor que se genera cada vez que uno quiere hacer un movimiento. ¿Por qué? Porque al no tener ¿cómo se llama? La distancia exacta a la que tengo que llevar mi extremidad, oscilo hasta que doy en la tecla. ¿Entienden? Después tampoco va a poder mantener equilibrio. Es bien típica la marcha con una base de sustentación más ancha. El individuo que tiene lesión cerebelosa camina con las piernas abiertas. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho mantener el equilibrio. Esta no es, ojo, yo no dejo el celular prendido, no crean, ¿eh? Es la alarma que me avisa que ya terminamos. Porque si no, si nos pasamos, por ahí perjudicamos la entrega de otras del material. ¿Pero entendieron entonces? Entonces, recapitulando, podemos realizar movimientos reflejos, movimientos automáticos, movimientos manipulatorios, movimientos posturales. Los movimientos reflejos son movimientos que no requieren un esfuerzo motor voluntario, pero que yo los puedo anular si quiero. El ejemplo era, si yo me pincho, retiro la extremidad. Si yo me pincho y sé que me están pinchando para sacarme sangre, no la retiro, estoy haciendo un esfuerzo motor voluntario. Entonces hay vías descendentes que son las más potentes, las que comandan la realización de los movimientos. Vías laterales, ya sea que partan de corteza o de núcleo rojo a nivel del tallo encefálico, movimientos distales de las extremidades. Vías ventromediales, movimientos posturales, en bloque, movimientos burdos. ¿Sí? Todas esas vías, ya sea que partan de corteza o de tallo encefálico, requieren corrección por parte del cerebelo. Y a la vez, todo movimiento requiere una planificación. La corteza sola no puede planificar sola. Requiere la colaboración de ganglios basales y de cerebelo. Cerebelo corrige, ganglios basales ayuda a la planificación y en el inicio, en la velocidad de realización de movimientos y en el ponerle fin al movimiento. Y evitar que aparezcan movimientos no deseados. ¿Les quedó claro? Bueno, la bibliografía, que se las voy a dar hoy que terminamos con sistema nervioso motor. Pueden estudiarlo del libro de Guyton, pueden estudiarlo del libro de Usai o pueden estudiarlo del libro de Purves. En los tres está muy bien. Invitación a la neurociencia de Purves es un libro para mí excelente. La única falla que tiene Purves es que se olvidó de la existencia de las interneuronas de Renshaw. Para Purves no existen, en el libro no figuran. Pero las de Renshaw Mari las estudia en otro libro. ¿Sí? Son para mí los tres libros mejores. Si me preguntan cuál recomiendo, Invitación a la neurociencia de Purves. ¿Sí? Si no pueden acceder a ese libro, no lo pueden comprar, en la cátedra yo se los presto para que lo vean. Si no, Guyton y Usai están muy bien. Bueno, chau chicos.